para que podamos concluir, ¿no? Lo planificado en esta tarde, ¿ya? Eh, Vamos a compartir este tema tan importante que es el desarrollo de la interculturalidad en la práctica pedagógica y lo que implica ello, ¿no? La práctica pedagógica, eh, digamos, vinculada netamente a los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, un primer aspecto que quisiéramos respondernos, y si tienen la posibilidad por el chat, los que están presentes pueden hacerlo. ¿Qué acciones realizamos, en todo caso, en el aula o en la escuela para desarrollar la interculturalidad, ¿no? Tal vez en este momento, si alguien se anima a responder por el chat, desde nuestra propia práctica en este momento, desde nuestra experiencia, ¿qué acciones estamos realizando en el aula, en la escuela, ¿no? Con los diferentes actores de la comunidad educativa para que la interculturalidad esté presente en la escuela, en los aprendizajes de los estudiantes, en la vida misma de las personas que allí coexisten en la cultura institucional, ¿no? Entonces, es una primera pregunta que debiéramos hacernos o debemos hacernos como institución educativa, como docentes, ¿no? Entonces, les aseguro que en este momento, en donde se encuentre, están respondiéndose y nos estamos poniéndonos a pensar y decir, a ver, ¿qué cosa he realizado hasta este momento en el aula? Ah, bueno, he tomado en cuenta los saberes, digamos, propios de los estudiantes, he hecho la caracterización sociocultural, también escucho en la lengua de los estudiantes. ¿Qué más, no? ¿Qué cosas más? Yo estoy diciéndolo en este momento muy, muy suelto, muy a priori, pero ustedes, cada uno de ustedes, a nivel institucional y a nivel de aula, estamos respondiéndonos, ¿no? Entonces, en esa línea, esta es una primera pregunta para podernos responder. Pero frente a eso, eh, hay que reflexionar antes de ponernos, digamos, ya, voy a planificar y voy a tomar en cuenta como si fuera 1 más 1 es 2, etcétera. eh, Empecemos a ver, ¿no? Eh, a reflexionar y estas propias reflexiones las podemos hacer con nuestros propios estudiantes, con nuestros propios colegas, con nuestros padres de familia, etcétera, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo en principio eh, como persona? Seguramente la respuesta a esta pregunta va a venir como, por ejemplo, ¿quién soy yo? Mis nombres y apellidos, de dónde soy, cómo me autoidentifico, si soy parte de una cultura propia, soy quechua, soy aymara, cómo me estoy autoidentificándome también, ¿no? Entonces, ese quién soy eh, individual, también reflexivo, que nos permite, en todo caso, podernos en realidad autoidentificarnos, en realidad autorreconocernos quiénes somos, ¿no? Individualmente. Pero también como pueblo, quiénes somos, como comunidad, como pueblo, como parte de un territorio, quiénes somos. Igualmente tenemos que ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos, con quiénes interactuamos, con quiénes vivimos, qué es lo que vivo día a día, qué es lo que veo en el día a día, qué es lo que siento también en el día a día, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva justamente a querer saber y finalmente quiénes queremos ser. ¿Qué es lo que como país, por ejemplo, en el marco del currículo nacional, pretendemos como país, ¿no? Esos 11 aprendizajes que están en el perfil, ¿sí? Son esas intenciones que como país tenemos, ¿no? Y lo que allí claramente nos va diciéndonos también que lo que queremos es justamente desde ese quién soy, que me identifico como un ciudadano, como una persona, como un sujeto de derecho, nos identificamos, queremos llevar a que nuestros estudiantes y todos los que estamos en este territorio seamos ciudadanos interculturales.
Pero ¿qué implica justamente ser ciudadano intercultural? ¿Qué implica formar ciudadanos interculturales? Y allí nos vamos a centrar en, con ayuda de documentos clave, como es el currículo nacional en principio, porque allí tenemos esas intenciones pedagógicas que tenemos como país y además tenemos las competencias que allí tenemos que desarrollar, pero esas competencias las tenemos que desarrollar con un enfoque intercultural o con una perspectiva intercultural, como llamamos, ¿no? Es decir, que la escuela dé la oportunidad a los estudiantes de tener diversas miradas decimos cuando le damos, es decir, miro el espacio, miro el mundo, miro esta nuestra casa, este nuestro hogar, miramos con una mirada desde la cosmovisión de mi pueblo, desde de lo que yo he aprendido con mis padres, con mis abuelos, tengo esa mirada, por lo tanto tengo saberes propios que han sido transmitidos intergeneracionalmente y que son tan válidos como la ciencia que está puesta tal vez en una bibliografía, está puesta en el YouTube, está puesta como información en diversos, digamos, medios de que podemos tener, ¿no? Entonces, estas dos maneras mínimamente de ver, como se dan, nos damos cuenta, ¿no? Una mirada desde mi propia cosmovisión, de mis abuelos, de mis padres, de mi pueblo, como me estoy autoidentificando, y otra mirada desde la ciencia, desde otras culturas también, desde otros lados del mundo también. Entonces, esa oportunidad tiene que dar la escuela y el currículo nos abre, nos da esa oportunidad para poder tener. Y otro documento importante es el de la política de educación intercultural e intercultural bilingüe, que es un documento normativo, ¿no? Es una política de Estado en el sector educación que justamente está vinculada a esta atención a, 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 digamos, a estudiantes con determinadas características. Y allí tenemos también el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, que especifica el tratamiento pedagógico, el tratamiento de gestión y el tratamiento de soporte que tenemos que dar, ¿no? En estos ámbitos que se requiere este tratamiento. En realidad, a nivel del nuestro país, como vamos a ver, y aquí justamente tenemos este mapa diverso, o sea, no podemos negar que el Perú es un país diverso, multicultural, multilingüe, la diversidad vamos respirando por todos lados y tenemos que aprender a vivir en el marco de esa diversidad en unidad, ¿no? Entonces, ese tratamiento es el que tenemos que tener presente en la escuela, en las aulas, en nuestras interacciones con los estudiantes, en nuestras propias planificaciones, ¿no? Entonces, veamos pues justamente, ¿no? Lo que estamos hablando. Nos dicen que somos herederos de una sociedad multicultural, plurilingüe, etcétera, ¿no? Pero todavía tenemos pues, en nuestro país no hemos superado ciertos estereotipos y prejuicios, ¿no? Eso tampoco podemos negarlo, que aún existe la discriminación digamos, por procedencia, una discriminación por género. Hay diversos tipos de discriminación que en la sociedad de hoy en día está presente en el mundo y el Perú, nuestro país, no es, digamos, no está fuera de ellos, ¿no? Se manifiestan diferentes formas de estas prácticas de discriminación y exclusión en diferentes niveles, en diferentes contextos, en el aula, en la escuela, en mi comunidad, en el país, en mi región, en mi distrito, en el mundo, etcétera. Nosotros podemos ver diferentes formas, ¿no? De estas prácticas de discriminación y exclusión. Y lo que tenemos que hacer justamente apelando a estos enfoques que tienen nuestro currículo, como es el enfoque de intercultural, el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad de género, etcétera, y los otros enfoques, es esa construcción de un proyecto integrador para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Para nuestros estudiantes, para que a partir de generar condiciones
para un auténtico diálogo intercultural, ¿no? Que es muy diferente a decir diálogo de saberes, como vamos a ver más adelante. ¿Para qué justamente queremos formar pues esos ciudadanos interculturales del que hablamos? Para que haya esa relación, para que haya ese diálogo intercultural entre no solamente entre las personas, entre todos los que podamos estar en un territorio, ¿no? Y visibilizar y promover efectivamente esa diversidad cultural en todas sus formas y contextos, ¿no? Y formar efectivamente una ciudadanía intercultural y democrática, ¿no? O sea, eso es lo que queremos y a eso tenemos que ir apuntando desde nuestras aulas en cada una de las actividades que vamos planteando, ¿no? A lo largo del año, de un año escolar, por ejemplo, a lo largo de la educación básica regular, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos como país? O sea, como país, como sector de educación, ¿qué desafíos tenemos? Pues esa visibilización, conocimiento y valoración de la historia y los aportes de los diversos pueblos que conforman el Perú. O sea, tenemos que ser conscientes que los diversos pueblos originarios que existen y coexisten a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen su valía, tienen su historia y aportan. ¿De qué manera aportan en este momento al mundo, ¿no? Al país, ¿de qué manera aportan, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos, creo que todos, yo creo que nadie en el planeta no ha vivenciado eh, el tema de la pandemia, ¿no? Todos hemos vivenciado de diferentes maneras a lo largo y ancho del Perú, pero también en las diferentes latitudes del planeta. Hemos recurrido a diferentes aspectos para poder contrarrestar, para poder enfrentar la pandemia, en este caso la enfermedad, ¿no? Pero también hemos recurrido a los aportes de los pueblos originarios en el tema de preguntar, indagar, investigar con qué ellos, qué es lo que, digamos, tienen como medicinas, tienen como aspectos para poder subsistir, para poder vivir en este mundo, ¿no? Entonces, muchos hemos aportado. Entonces, es importante esa valía de ese aporte. ¿Y cómo vamos a hacer esa valoración cuando efectivamente visibilicemos esos saberes que tienen los pueblos originarios, ¿no? Promover el uso de estrategias de aprendizaje y enseñanza que consideren las formas propias de aprender de los estudiantes de sus pueblos originarios y articularlos con estrategias metodológicas que aporta la pedagogía moderna, ¿no? Entonces, qué importante también es eh, en el proceso de plantear nuestras actividades, nuestras estrategias, considerar estas formas propias que tienen los estudiantes de estos pueblos originarios de aprender. Me dirán, ¿cómo? ¿Pero cómo es eso? Pues hay que indagar cuando nosotros estamos trabajando en una determinada comunidad, en un determinado contexto, en un determinado territorio, mínimamente tenemos que hacer una inmersión cultural, si es que no soy del lugar, ¿no? Si soy del lugar, conozco pues digamos, conozco de muy, tal vez al detalle, cómo es que piensa, siente en los estudiantes en el momento de aprender. Pero si no soy del lugar, tengo que hacer esa inmersión cultural y mínimamente preguntar cómo es que los estudiantes podrían tener digamos, mínimamente haber una conversación para yo poder mirar una determinada competencia de la oralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez no es la forma de preguntar, porque una pregunta directa a lo mejor en el marco de esa cultura no es la más adecuada. Entonces, esas formas propias de aprender de los estudiantes es importante considerar. Orientar y elaborar y utilizar también material educativo pertinente para el tratamiento pedagógico de la diversidad de contextos educativos, ¿no? Es decir, que nuestros materiales, eh, si bien es cierto, tenemos diversidad de materiales hoy en día como docentes, ¿no? Materiales que nos vienen del ministerio, pero también otros materiales que yo puedo
utilizar, están, digamos, las plataformas, están, em, digamos, el YouTube, está la información de diversas formas hoy en día tenemos, ¿no? Material, digamos, educativo, virtual, tenemos, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es también hacer un proceso de contextualización de esos materiales, ¿no? El docente es el que conoce las características de sus estudiantes, es el que conoce a detalle qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan sus estudiantes y cómo puedo yo contextualizar, adecuar esos materiales, ¿no? Promover el aprendizaje de una lengua originaria en los distintos niveles del sistema educativo de acuerdo al contexto socioambiental y sociolingüístico de los estudiantes. Ya en uno de los perfiles del currículo nacional nos dice, ¿no? Claramente que los estudiantes tienen que desarrollar competencias comunicativas en lengua materna y en segunda lengua. Entonces, aquí hay que considerar las lenguas que los estudiantes están, digamos, comprendiendo, hablando, porque vamos a tener diversidad también, y eso es un reto para el país en el sentido de que tenemos contextos en los que la lengua originaria está bastante vigente, pero también tenemos contextos en donde la lengua originaria está desplazándose, ¿no? Y ese desplazamiento está dándose por el castellano, pero no es que, digamos, los estudiantes tienen que quedarse solo con la lengua originaria también. Aquí se trata de desarrollar las competencias comunicativas en las lenguas que los estudiantes hablan, ¿no? Promover el desarrollo de las competencias para responder a desafíos locales y globales a partir de la gestión de conocimientos y prácticas que provienen de diferentes tradiciones culturales. Y aquí justamente un desafío es cómo hacemos o entablamos un diálogo de saberes efectivo en la vida misma, en las diferentes, digamos, situaciones que como personas se nos presentan. Porque eso es, ¿no? Lo que hacemos día a día, se nos presentan desafíos, retos, situaciones diferentes a los cuales voy a enfrentar, ¿no? Entonces, y en el mundo justamente tenemos como comunidad desafíos locales, globales, y cómo hacemos suma de los diferentes saberes que conocemos para poder enfrentar esos retos, esos desafíos, ¿no? Por otro lado, digamos, digamos, como planeta, como mundo, yo diría, este, estos problemas que tenemos actualmente en el planeta, problemas muy, muy conocidos por todos, como es el calentamiento global, como es la, la contaminación, etcétera, ¿no? Son problemas grandes. Para poder afrontar esas diversas situaciones, ¿no? Se exige el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? ¿Qué es esto del desarrollo complejo? Muchos de nosotros lo estaremos entendiendo y en todo caso vamos a refrescarlo, ¿no? Es esa comprensión e interpretación y actuación de las realidades desde diversas lógicas. Por ejemplo, ya, em, nuestro currículo nacional nos está diciendo para desarrollar competencias, para que efectivamente los estudiantes desarrollen las diversas competencias, tenemos que promover el desarrollo del pensamiento complejo. Por lo tanto, al hacer nosotros, al dar la oportunidad en nuestras escuelas, en nuestras aulas, de que los estudiantes tengan diversas miradas, no solamente aborden una problemática desde una disciplina nada más, ni siquiera interdisciplinarmente, ni siquiera multidisciplinarmente, sino tenemos que hacerlo transdisciplinarmente, ¿no? ¿Qué implica eso? Es decir, que en la vida misma, si nos ponemos a pensar hoy en día, cualquier situación, problema que se nos presente, no vamos a poder, digamos, enfrentarla solo desde una disciplina. Es decir, solo a ver con mi desarrollo de la competencia comunicativa, de la oralidad, solo voy a desarrollar el problema de la contaminación, ya, del problema de la contaminación. ¿Solo podré desde eso?
No, pues a lo mejor solamente mi oralidad me va a hacer que hable, que diga, que pueda yo generar algunas reflexiones con las personas, pero no voy a solo poder enfrentar. Aumentaré una disciplina más, la matemática. También solo con la matemática y con la comunicación podré enfrentar, tampoco, ¿no? Entonces, y la transdisciplinaridad nos está diciendo que tenemos que tomar en cuenta todas esas disciplinas que existen en el mundo, pero también los otros saberes que muchas veces están invisibilizados como disciplina. Y esos otros saberes son las sabidurías de los pueblos originarios. Y esa es la transdisciplinaridad que necesitamos en el mundo hoy en día para poder enfrentar las diversas situaciones que tenemos como planeta, ¿no? Entonces, ese pensamiento complejo justamente radica en ello. El pensamiento complejo es cuantas más conexiones podamos hacer, ¿no? Conexiones de información, conexiones en nuestro pensamiento, ¿sí? Mayores elementos tenemos para poder desarrollar. Tenemos ese desarrollo de ese pensamiento complejo, porque lo simple sería pensar desde una sola disciplina. Por eso es esas conexiones que hacemos para desarrollar el pensamiento complejo es como miro el mundo de forma holística y por lo tanto abordo transdisciplinarmente los diferentes problemas que hay en el mundo, ¿no? De una manera, digamos, para poder explicar este tema del pensamiento complejo. También la estructura del pensamiento, los patrones cognitivos, son el andamiaje mental sobre el que se conceptualiza la experiencia o la realidad, ¿no? O sea, no podría haber un desligamiento de la realidad, ¿no? Para poder, digamos, enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Las familias y las comunidades contribuyen en el desarrollo de este pensamiento, ¿no? Por lo tanto, en las aulas se tiene una diversidad de pensamientos. Obviamente, ¿no? En nuestros contextos, ¿quiénes nos dan pues esos saberes con los que traen estos niños, estos chicos a la escuela? Estos chicos no vienen vacíos, vienen con una mochila de saberes propios que son transmitidos intergeneracionalmente por sus padres, por sus abuelos, etcétera, y por lo tanto, esa contribución que hacen las familias y las comunidades y los yachaj y los abuelos, ¿no? Y los sabios de la comunidad es justamente esa contribución que hacen para que se desarrolle este pensamiento complejo, pero a través de estos saberes que ponen en nuestra mesa, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Reconocer y desarrollar ese pensamiento plural en las aulas. Es decir, vamos a tener nosotros en nuestras aulas diversas formas de pensar, diversas formas, ¿no? Digamos, este pensamiento plural, digamos, traducido desde la diversidad que existe en el aula, ¿ya? En nuestra aula siempre va a haber una diversidad porque cada estudiante es un mundo diferente, tienen ciertas características peculiares o digamos que los distingue a todos, pero también tiene esas particulares y hay esa diversidad. Aceptar las otras formas de pensamiento porque son verdaderas y legítimas. Y eso implica el tener en cuenta esa cosmovisión de los estudiantes, de esas familias que coexisten en el lugar donde se encuentra la escuela, ¿no? No podemos ser ciegos, no podemos cerrarnos y a decir que hay una sola forma de pensamiento para poder mirar el mundo, sino hay diversas formas, ¿no? Tener esa apertura mental, esa apertura para poder comprender también, ¿no? Estos procesos, estas formas de mirar el mundo, ¿no? Escuchar y discernir desde diversas orillas y llegar a construcciones complejas. Tener como docentes, sí o sí, tener esa capacidad de escuchar, pero también de discernir, de cuestionar, pero de mirar desde las diversas orillas, pero con la finalidad de siempre de construir, ¿no?
digamos, de llegar en todo caso a algunas conclusiones que contribuyan a esa formación de los estudiantes. Reconocer a los sujetos como interlocutores válidos que aportan a la ciudadanía intercultural. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que reconocer en los estudiantes a esos sujetos de derecho que son pues los transmisores, ¿no? Los transmisores de su propia cultura y que van a aportar a la formación de los ciudadanos interculturales que tanto queremos, ¿no? Para ello, ¿qué debemos de hacer? Uno de los primeros aspectos, por ejemplo, es considerar el enfoque intercultural del que está en el CENET, ¿no? Pero hacer este enfoque intercultural, transversalizarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ay, ¿qué quiere decir eso? Primero tenemos que comprender y conceptualizar qué implica un enfoque, digamos, transversal, como en este caso el enfoque intercultural. Implica teñir, ¿no? Bañar a todas las competencias que están en el currículo de este enfoque. Teñir, dice, es decir, impregnar a todas las competencias. Por lo tanto, cuando propongamos actividades para que se movilicen las capacidades de la competencia con la finalidad de desarrollar esa competencia, esas mis actividades tienen que estar teñidas del enfoque intercultural, de la interculturalidad. Entonces, ¿qué cosa tendré que hacer? Uno de los aspectos, por ejemplo, es considerar esos saberes propios de los estudiantes, visibilizar en el aula, en mis actividades, esos saberes, para que haya un diálogo de saberes, ¿no? ¿Qué más? Tengo que considerar digamos, otras actividades que puedan promover el encuentro con otras culturas, con otros saberes de otras culturas del territorio o del mundo, ¿no? Entonces, eso es justamente teñir también de la interculturalidad las competencias, por lo tanto, también las actuaciones de todos los actores que coexisten en la institución educativa, director, docentes, estudiantes, personal de servicio, padres de familia, etcétera. Todos también en sus actuaciones en el día a día debemos mostrar ese diálogo intercultural, digamos, reflejado, por ejemplo, en el respeto en el momento de la comunicación, reflejado también en esos diálogos alturados donde podemos, si bien es cierto, tener desencuentros, digamos, desencuentros de opiniones, pero vamos siempre construyendo con una mira de poder construir conclusiones que contribuyan a un objetivo común, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De cómo hacemos de que nuestros estudiantes, en lugar de que estén siempre estemos mirando, como miramos en las noticias en el día pura, siempre estamos mirando eh, agresiones, estamos mirando diferentes tipos, ¿no? De desencuentros entre las personas que nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Veamos en el aula desde actividades, digamos, precisas, pequeñas, concretas, para poder en el estudiante impregnar, ver que en su ser se ha impregnado este enfoque, ¿no? También es necesario que este enfoque esté en las herramientas pedagógicas, ¿no? Y esto va incluso desde el ministerio, desde las diversas instancias de gestión nacional, regional, local, etcétera. Nuestras herramientas pedagógicas deben estar impregnadas también de este enfoque. Entonces, estamos hablando de ese desarrollo de las competencias con enfoque intercultural. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto durante la educación básica regular? ¿Para qué? Para que justamente como ciudadanos ya adultos,
y cuando estemos en una instancia, en una institución, yo diría, en nuestro rol, digamos, rol ya, digamos, de trabajo, voy a decirlo, en alguna institución, podamos efectivamente mostrar esas competencias interculturales, ¿no? Eh, ya, pero en nuestra accionar como personas, ¿no? En esa acción y proceso permanente de convivencia respetuosa que afirma identidades y fomenta el diálogo para la incorporación de elementos culturales de otros de manera selectiva y crítica en el intercambio recíproco. Pero eso que estamos teniendo acá, leyendo respecto a las competencias interculturales, no podría ser posible mostrar ya de repente en una madurez, si es que no he tenido la oportunidad de formarme, de desarrollar las competencias que están en el currículo con un enfoque intercultural, ¿no? Si solamente en la escuela formamos desde una sola mirada, haciéndole a ver al estudiante que solamente hay una sola forma de ver el mundo, entonces este estudiante, cuando tenga la oportunidad de aportar al país como persona, como sujeto de derecho, como ciudadano, no va a poder pues mostrar esas acciones, ¿no? De competencias interculturales. No va a poder, ¿no? Porque no le hemos dado la oportunidad de formarse así, ¿ya? Entonces, ¿qué sugerimos como estrategias, digamos, para la implementación de la interculturalidad en la escuela? Por ejemplo, ese análisis crítico de la realidad y de la diversidad cultural. O sea, nadie podría ser ajeno a plantear su planificación, por ejemplo, si no da lectura a una realidad, ¿ya? Y esa realidad local, esa realidad, digamos, regional, nacional, global, etcétera, pero es necesario hacer ese análisis crítico de esa realidad y de la diversidad cultural, ¿no? Tenemos que mediar el intercambio para el diálogo intercultural, ¿no? La mediación en la escuela o en el aula, también cómo hacemos para que efectivamente contribuya a que haya ese diálogo intercultural entre los estudiantes, por ejemplo, ¿no? O entre el docente-estudiante, o entre los docentes en una misma institución educativa. ¿Y cuándo haremos, pues, un diálogo intercultural? Cuando haya discrepancias, haya desencuentros, haya también convergencias en opiniones, y toda esta diversidad que pudiera haber en una institución educativa, por ejemplo, pueda llevarse en el mejor de los términos, respetándose esas opiniones, considerándose al otro, a los otros, ¿no? Considerando esas opiniones y tomando acuerdos para poder seguir caminando, para poder seguir avanzando en los propósitos comunes que se tienen, ¿no? Visibilizar la diversidad cultural y aprovecharla para el aprendizaje. Visibilizar, decimos, porque muchas veces la escuela se ha encargado de invisibilizar esa diversidad cultural. Diversidad cultural reflejada en, digamos, en las actividades socioproductivas, la diversidad digamos, lingüística, la diversidad en los diferentes, digamos, formas propias de ver el mundo, esa diversidad de los saberes que están presentes en la genética cultural del estudiante, viene a la escuela y muchas veces invisibilizamos, no consideramos, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y entonces lo que debemos ahora dar una especie de vuelco a ello es cómo yo escucho, considero, me comunico con los estudiantes para poder aprovechar en el mejor sentido de las palabras, ¿no? Aprovechar eso que el estudiante conoce y trae consigo para que yo pueda generar
aprendizajes situados, ¿no? Y eso, la teoría, digamos, nos dice, cuanto mejor el aprendizaje situado, podrá el estudiante enganchar sus aprendizajes inmediatamente para luego continuar y hacer otros enganches con aprendizajes de otros contextos, ¿no? Entonces, es importante eso. La innovación, digamos, innovar la didáctica hacia lo socioafectivo. Mire, lo socioafectivo implica tener en cuenta a la persona, porque nosotros los docentes pues trabajamos todo el tiempo con personas y la persona enmarcada, digamos, en sus diferentes componentes, ¿no? Social, afectivo, físico, y en la adolescencia, con nuestros adolescentes, en el caso de secundaria, por ejemplo, más aún, ¿no? Con esos cambios que se tienen, con esas formas propias que tienen. Entonces, ¿cómo es que nuestra didáctica que planteemos esté centrado también en este socio afectivo que implica justamente, o en todo caso, contribuye al desarrollo de la interculturalidad, ¿no? Conectar la dimensión emocional con la sensibilidad cultural. Aquí sí es sumamente importante porque considero que los docentes, uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta y desarrollar así muy, muy fuerte es la sensibilidad hacia los demás. Y esa sensibilidad cultural justamente pasa porque voy a considerar eh, a los otros, ¿no? En sus formas propias de comprender el mundo. Voy a ser sensible ante las formas propias que tienen de vivir y convivir en ese territorio donde en este momento estoy trabajando, por ejemplo. Voy a ser sensible ante las formas eh, propias que tienen las familias en ese lugar, ¿no? Entonces, esa sensibilidad radica, por ejemplo, en el tema de que si tengo estudiantes que tienen una lengua distinta al castellano, además del castellano están hablando también una lengua originaria distinta, mi sensibilidad también radica en poder escuchar en esa lengua, en poder permitir que los estudiantes también desarrollen sus competencias comunicativas en las lenguas que hablan, ¿no? Entonces, esa sensibilidad es importante. Y otro aspecto es vivenciar la diversidad cultural, ¿no? Vivenciar. Entonces, aquí nos ponemos a pensar en cómo generamos condiciones para que los estudiantes vivan esa diversidad cultural y que no sientan más bien que esconder, ¿no? Porque muchas veces los chicos y hasta adultos incluso no queremos decir mínimamente, ¿no? De dónde somos y lo que somos, ¿no? Entonces, es esa vivenciación, esa vivenciar esa diversidad cultural con todo lo que implica. Bien, otras sugerencias, por ejemplo, es este tema, perdón, este tema de reconocer el contexto, digamos, de la escuela. Es decir, una estrategia de esta implementación va a ser el reconocer el contexto, así yo le diría, ¿no? El reconocer el contexto en donde se encuentra la escuela, reconocer las identidades culturales de las personas que coexisten allí, las competencias comunicativas en las distintas lenguas en las que los estudiantes hablan en ese territorio, reconocer la escuela como un espacio privilegiado para poder darle la oportunidad a los estudiantes de que tengan miradas diversas, tengan aprendizajes diversos,
y que puedan también aprender en las diferentes lenguas, ¿no? Em, y justamente este tema de los aprendizajes de las lenguas en la escuela es el promover la valoración social de las lenguas, ¿no? Complementar además con las lenguas extranjeras o lenguas de señales, en este caso en el Perú, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una forma, una forma de la implementación o el desarrollo de la interculturalidad, por ejemplo, ya estamos diciendo, ¿no? De qué manera está presente considerando a los otros con sus propias formas. Y una de las características de nuestros estudiantes en los contextos bilingües es que justamente hablan una lengua originaria, ¿no? Además del castellano, ¿sí? Entonces, para que esté presente en mis actividades, en el aula, en la escuela, podamos considerar actividades propias que se desarrollen en la lengua originaria del estudiante, ¿no? Y otras actividades en castellano. Entonces, aquí también es importante distinguir mi escuela en qué forma de atención está, ¿no? En el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe tenemos 3 formas de atención. Una forma de atención es la de fortalecimiento cultural y lingüístico. Y en esa forma de atención se encuentran los estudiantes que tienen como lengua materna la lengua originaria y como segunda lengua el castellano. Entonces, ¿cómo va a ser mi aula de fortalecimiento cultural y lingüístico? Voy a encontrar yo a los estudiantes que tienen tal vez mayor manejo de la lengua originaria y eh, manejo equiparado del castellano o un poco menos, ¿ya? Voy a encontrar en eso. Para esta forma de atención de fortalecimiento cultural y lingüístico, entonces vamos a, eh, digamos, proponer actividades propias que en algunos momentos y relacionadas en algunas áreas relacionadas a las competencias, desarrollemos actividades en la lengua originaria para que este estudiante tenga la oportunidad de desarrollar la competencia comunicativa en la lengua originaria, ¿ya? Pero también voy a hacer en otros momentos en las que considere, ¿no? En el caso, por ejemplo, de primaria, hacemos ese tratamiento de las lenguas, ¿no? En las que considero, hago con estrategia de segunda lengua el castellano, con estrategia de segunda lengua, ¿no? Pero igual es una competencia comunicativa, ¿sí? Entonces, estamos dando la oportunidad a ambos para que el estudiante, en este caso, desarrolle las competencias comunicativas en ambas lenguas. En distintos momentos era, pero en ambas lenguas. En el caso de secundaria, por ejemplo, tenemos ya, ¿no? Áreas directamente relacionadas o encargadas, en todo caso, del desarrollo de estas competencias comunicativas. Y allí, justamente, hay que ver, hay que promover esas actividades de desarrollar, ¿no? Eso a nivel del aula. Y en la otra forma de atención de revitalización cultural y lingüística, que es la otra forma, en esta forma de atención los estudiantes tienen como una lengua materna el castellano y como una segunda lengua la lengua originaria. Es decir, mi aula en esta forma de atención está respondiendo a que los estudiantes, la mayoría o todos los estudiantes comprenden y hablan y manejan el castellano muy bien, pero algunos están en diversos niveles de comprensión de la lengua originaria. Algunos están comprendiendo nomás, algunos están comprendiendo y hablando algunas palabras. Por ahí puedo tener también a alguien que está comprendiendo y hablando fluidamente, también puedo tener, ¿no? Pero la mayoría tienen esta característica. Más el castellano, poco la lengua original. Entonces,
Para esta forma de atención, lo que vamos a hacer justamente es también desarrollar las competencias comunicativas en castellano digamos, como instrumento de aprendizaje. Voy a yo utilizar el castellano, pero la lengua originaria vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir desarrollando estas competencias comunicativas en la lengua originaria, ¿no? Como una segunda lengua. Entonces, allí, pues, vamos a echar mano también de las estrategias que utilizamos para castellano en la lengua originaria, dependiendo cuál es el resultado de la caracterización psicolingüística, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Entonces, vamos a ir teniendo. Y la otra forma de atención es la de ámbitos urbanos EIB, ¿no? La EIB en ámbitos urbanos. Esta forma de atención, como ya sabemos que en una urbe los estudiantes pueden provenir de distintos contextos, de repente de alguna comunidad más lejana, de la más cercana o del propio distrito. O también puede haber un estudiante castellano hablante neto y nato, a lo mejor, ¿no? Un extranjero, puede haber. Es un aula diversa. Por lo tanto, aquí en estas aulas EIB de ámbito urbano voy a considerar, conforme a mi caracterización psicolingüística, voy a considerar cuál es la mayoría, cómo están la mayoría de los estudiantes, ¿no? Están hablando más el castellano y el quechua pocos, o la lengua originaria pocos, o cómo es, o están a la par, etcétera. Va a depender de eso el tratamiento de eso. Pero miren, lo que en este momento hemos hablado un poco es en el aula, cómo es que podemos ir implementando en lo relacionado a las lenguas en la escuela. Pero a nivel institucionalmente también podemos proponer algunas estrategias, ¿no? De la valoración social de las lenguas. A lo mejor hacemos el día en que toda la institución educativa esté hablando la lengua originaria, el día en que los abuelos hablen con los jóvenes, si se trata de revitalizar la lengua, si se trata de fortalecer, habrán otras acciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos decir con esto es que eh, eh, lo que propongamos a nivel de aula y a nivel de escuela van a contribuir efectivamente a este desarrollo de la interculturalidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, considerando la lengua de los estudiantes, las lenguas que hablan los estudiantes. Otro aspecto es, por ejemplo, construir una posición crítica frente a la discriminación, ¿no? Cuando también estamos contribuyendo, digamos, al desarrollo de esta interculturalidad, cuando asumimos roles ciudadanos de denuncia y propuesta. Es decir, eh, si vemos, o sea, aquí, así tácitamente decimos que nadie debe permitir que lo discrimine. Eso es un aspecto importante, ¿no? Yo no debo permitir que me discriminen, pero tampoco debo discriminar a los otros, ¿ya? Pero tampoco debo ser ciega frente a lo que yo pueda observar un acto de discriminación. No puedo decir, como a mí no me están discriminando, me hago mejor la ciega y me voy por un lado. Tampoco. Por eso aquí es asumir esos roles ciudadanos de denuncia y propuesta frente a la discriminación. Y allí, en nuestro currículo, tenemos competencias muy marcadas, como son las de DPCC, por ejemplo, o personal social en primaria, o en desarrollo personal de ciudadanía en secundaria, que indican, ¿no?, cómo hacemos esas posiciones críticas frente a situaciones diversas, como en este caso la discriminación. Romper estereotipos y prejuicios transmitidos y naturalizados. O sea, ya es momento, ¿no? No, año tras año hemos ido escuchando y desde los más, incluso desde nuestros padres de la patria, discriminaciones frente digamos, al origen de una persona, o frente a la forma de hablar de una persona, o frente al género, ¿no? Entonces, hay
ciertos estereotipos y prejuicios que siguen manteniéndose a través de la historia, a través de nuestros, em, digamos, transmitidos de generación en generación, ¿no? Entonces, esos tenemos que ir rompiendo, ¿no? Y eso para ello es sumamente importante la escuela, pues. Es el espacio, ¿no? Donde los estudiantes con sus pares, que son otros estudiantes, puedan tener oportunidades para poder sacarse esos estereotipos, para poder eh, de una vez por todas, ellos como jóvenes puedan proponer aspectos en contra de esos prejuicios que se van formándose en los niños, en los jóvenes y finalmente tenemos pues adultos discriminadores, ¿no? Esos tenemos que ir sacando. Otro aspecto es el analizar críticamente situaciones cotidianas de discriminación y racismo. Entonces, la oportunidad que podamos tener a partir de situaciones, por ejemplo, ya hablando didácticamente, eh, a partir de plantear situaciones a los estudiantes donde se dan, ¿no? Situaciones cotidianas de discriminación y racismo y a ellos mínimamente decirle, a ver, ¿qué piensas? ¿No? ¿Cómo harías? ¿Qué pensamos de esto? ¿Cómo actuamos frente a esto? Y allí reflexionar con ellos frente a este aspecto tan, digamos, tan vigente en nuestra sociedad, pero que aparentemente tratamos a veces de esconder y decir que estamos superando, pero en la realidad esa superación aún está muy lejos. Y si no hacemos nada ya desde la escuela y constantemente, eso va a seguir subsistiendo y con mayor fuerza. Entonces, tenemos los docentes la oportunidad de trabajar con nuestros niños, con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, estos aspectos que más adelante seguramente redundarán en ciudadanos eh, interculturales, ¿no? Que permitan eh, fluir de mejor manera, en todo caso, la comunicación abierta, esta erradicación de la discriminación que debiera darse en algún momento de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué más tenemos? El abordar conflictos también de la convivencia, ¿no? O sea, sabemos que todos somos conscientes que la convivencia en los diferentes estamentos del Estado, en los diferentes niveles de participación, en los diferentes espacios familiares, espacios comunales, etcétera, siempre va a haber conflictos, pero hay formas de abordarlas, ¿no? Entonces, podríamos ahí de qué manera planteamos alternativas conjuntas frente a esos conflictos, ¿no? O sea, qué alternativas habría si detectamos algún tipo de conflicto en mi comunidad, cómo conjuntamente planteamos esos conflictos, ¿no? Promocionar experiencias vivenciales relacionadas a la buena convivencia, a esa convivencia digamos, armónica, ¿no? Que pretendemos instalar y que esté permanentemente en la escuela, en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Atender también la diatriba, dice, ¿no? Pero bueno, eso es esos juzgamientos también injustos, ¿no? ¿Cómo atendemos implica es atender esa diatriba, ¿no? O sea, muchas veces ocurren, pues, en una determinada comunidad ese juzgamiento o esa incriminación, voy a decirlo así, de parte sin sentido, ¿no? Sin fuente, etcétera, entre las personas nos vamos juzgando, ¿no? Entonces, como también atendemos eso. Entonces, con todo ello que hemos hablado hasta este momento, que hemos visto, ¿qué implica ser docente hoy y en educación intercultural bilingüe? ¿Qué implica ser docente? ¿No? Mire, todo esto que hasta este momento hemos hablado está presente en cualquier aula del país, en la ciudad, este,
digamos, en la ciudad más grande como en la comunidad amazónica o en la comunidad andina, ¿ya? Entonces, un docente hoy en día, pues, tiene que tener esa sensibilidad, ¿no? De poder atender esa diversidad, de poder ser consciente que nuestra aula es diversa y que nuestros estudiantes, si es que estoy en una comunidad rural, en una comunidad bilingüe, nuestros estudiantes tienen determinadas características que tenemos que comprenderlas y atenderlas, porque la genética cultural y lingüística de los estudiantes no va a cambiar. Así se traslade de su comunidad a, no sé, pues al centro de Lima o a otro país, esa genética cultural y lingüística no va a cambiar. Eso va a seguir siendo así. Entonces, eh, ser docente hoy en EIB implica todo esto, el manejo del currículo, como hemos visto, el manejo de las competencias del currículo, pero con un abordaje intercultural, con un enfoque intercultural. Además de que es ser un maestro bilingüe, un maestro que pone en práctica la transdisciplinaridad, ¿no? Que pone en práctica la interculturalidad. Entonces, miren el desafío que tenemos, ¿no? Como maestros en un aula EIB, sea de inicial, primaria o secundaria, ¿ya? Frente a eso, entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una planificación curricular en EIB, entonces? ¿Cuál será el sentido? ¿Para qué y por qué haremos esa planificación? Justamente para atender a esa diversidad, tomar en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿no? ¿Qué necesitamos para elaborar nuestra planificación curricular? Y aquí ya, si vemos de todo este marco que hemos hablado, algunas estrategias así, digamos, para poder desarrollar la interculturalidad de la escuela en el aula. Ahora estamos entrando ya a lo más, digamos, concreto que en sí es la planificación curricular, ¿no? En todo caso, ¿cuáles son esos previos a la planificación curricular? ¿Cuáles son aquellos aspectos que sí o sí tengo que considerar antes de ponerme a planificar? ¿Ya? Porque la planificación no es un acto automático, la planificación curricular, me estoy refiriendo, no es un acto solo del docente, no es un acto automático del docente, sino más bien es esta planificación curricular considerando al sujeto de derecho. ¿Y quién es ese sujeto de derecho? Es el estudiante, ¿no? ¿Y qué tengo que considerar del estudiante para mi planificación curricular? ¿Qué previos tengo que tener para yo ponerme a planificar? ¿No? Entonces, como vemos, nuestros esquemas de actuación frente a la planificación tiene que ir dando un giro. Entonces, ya no podemos pensar que solo como docente y desde mi perspectiva voy a ponerme a planificar los aprendizajes de los estudiantes, sino más bien girar y ponerme a pensar primero qué cosa, cómo son los estudiantes, qué características tienen, qué necesitan los estudiantes y para eso me voy a poner a planificar. Solo así cobrará sentido mi planificación, tendrá sentido las actividades que allí nos planteemos, el propósito que nos planteemos, ¿no? Las producciones de los estudiantes que les pidamos tendrá sentido. Entonces, ¿cuáles son estos previos que necesito para planificar? Uno es el conocimiento del currículo, ¿ya? El conocimiento. ¿Y qué decimos cuando decimos el conocimiento del Currículo Nacional de Educación Básica? Es la comprensión, ¿no? La comprensión del perfil de egreso. ¿Qué implica estos 11 aprendizajes? Cada uno, cómo hacemos, cómo contribuimos todos durante la educación básica regular,
para que el estudiante, al culminar el quinto de secundaria, efectivamente salga con este perfil, ¿no? Es comprender los enfoques transversales y hemos tocado uno de ellos nada más, que es el enfoque intercultural, ¿no? Y habíamos dicho que entonces implica conocer el currículo, nos implica también comprender todos esos enfoques que están en el currículo nacional, ¿no? Implica conocer las definiciones clave del currículo, es decir, que cuando nos dicen, ¿no? ¿Qué cosa estamos comprendiendo por estándares? Por estándares en el marco del currículo. ¿Qué cosas son? Entonces tenemos que tener la capacidad de comprender y describirlo, de decir, ¿no? ¿Cómo es mi comprensión de los estándares? Entonces serán pues los estándares esas actuaciones, digamos, desempeños grandes que queremos ver en los estudiantes, que además van a enmarcarnos, ¿no? Hacia dónde es que tenemos que llegar, van a enmarcarnos en el desarrollo de cada una de las competencias y el nivel de desarrollo de cada una de estas, ¿no? Entonces, es comprender, por ejemplo, las competencias. ¿Qué implica decir las capacidades de la competencia? Alguna vez algún docente en algún taller me preguntó, maestra, ¿qué significa movilizar y combinar las capacidades de la competencia? Me acuerdo en esa vez, se escribe, ¿no? Eh, entonces, ¿qué implica eso? Cada uno de nosotros, por ejemplo, si somos de secundaria, estamos a cargo de determinadas competencias y yo tengo que tener al detalle qué implica esas competencias y qué implican la movilización de sus capacidades. Si entiendo eso, voy a fácilmente plantearme acciones, tareas, actividades que efectivamente estén direccionadas a movilizar esas capacidades y por lo tanto a desarrollar la competencia, ¿no? Entonces allí radica esa comprensión. En el caso, por eso decía de secundaria, pues estamos a cargo de determinadas competencias. En el caso de primaria inicial, aún es más desafiante, porque el maestro de primaria tiene que tener, ¿no? Manejo y comprensión de todas las competencias que va a trabajar con los estudiantes, de todas las competencias. Entonces, miren, el desafío es mayor. ¿Qué implica también en estas definiciones claves, ¿no? Cuando nos están hablándonos de los, ya hemos dicho, de los enfoques de los desempeños, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo, no? Entonces, esta comprensión del currículo, entonces, radica en comprender la naturaleza, las características de la competencia que estoy a cargo o de la competencia que voy a trabajar. Comprender en el marco de la evaluación también, ¿no? Que implica qué rol, qué papel juegan cada uno de estos aspectos, los estándares, qué cosa es digamos, en el momento de la evaluación, cómo juegan las capacidades, los estándares, cómo es que construyo el propósito, ¿no? Entonces, todo esto va a radicar en esa comprensión, las competencias, estándares, capacidades y desempeños según las tendencias planteadas en el currículum. Entonces, sí o sí, uno de los aspectos es este conocimiento del currículo y del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Hemos dicho ya, ¿no? Al detalle, el currículo nacional. Y cuando hablamos del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, son estos 4 aspectos. Tengo que comprender el desarrollo de las competencias desde una perspectiva intercultural o con enfoque intercultural, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eh, desarrollar, por ejemplo, las competencias desde una perspectiva intercultural, ¿no? Por ejemplo, considerar no solamente, a ver, voy a decirlo así, como formas de, digamos, en la competencia
de comunicación, por ejemplo. Se comunica, ¿no? En su lengua materna, como dice, se comunica em, en su lengua materna. El currículo, si bien es cierto, considera, digamos, una forma de comunicación, una comunicación oral, ¿no? Pero se comunica oralmente en su lengua materna, entonces implicará también considerar las otras formas de comunicación que existe en un territorio, ¿no? Otras formas decimos porque, si bien es cierto, la comunicación a veces en el currículo está vertida solamente comunicación entre humanos, pero en el marco de la cosmovisión de los estudiantes también hay otras formas de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo consideramos estas otras formas, ¿no? Y teñimos a esta competencia desde una perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, hay competencias en el currículo que van a ser, en todo caso, vamos a tener em, mayor apertura para poder allí ingresar los saberes locales con lo que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Vamos a poder considerar, por ejemplo, ¿no? En las competencias de ciencias sociales, si no me equivoco, es la de em, en que tiene en cuenta las fuentes, ¿no? Una competencia. Si bien es cierto, desde el currículo puede decirme que solamente considere las fuentes históricas, las fuentes de información, pero también hay otro tipo de fuentes, que son las fuentes primarias, que son las fuentes que nos podrían dar los yachas, los sabios en la comunidad. Entonces, cuando estamos considerando ya esto, ¿no? Esto, si no me equivoco, es en la competencia de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, una de sus capacidades está relacionada, ¿no? Al manejo de fuentes, ¿no? Entonces, allí si ya ingresamos y que los estudiantes consideren dentro de sus fuentes que van indagando, que van teniendo, también las fuentes primarias de los sabios, qué cosa es lo que dicen respecto a un tema determinado que estoy abordando, los sabios ya estamos considerando también eso, ¿no? Entonces, miren de qué manera estamos considerando ese desarrollo de las competencias desde una perspectiva intercultural. No estamos diciendo que son otras competencias, son las competencias del currículo, solamente que estamos tiñendo de interculturalidad, tiñendo de esos saberes o ingresando esos saberes locales que tienen nuestros estudiantes a partir de sus padres, abuelos y sabios, ¿no? Otro aspecto es el diálogo de saberes. El diálogo de saberes solo se podría hacer, digamos, si es que visibilizamos y consideramos estos otros saberes, porque si no, no podría haber diálogo de saberes, ¿no? Y para poder pedagogizar esto, hemos considerado digamos, tres aspectos, ¿no? A ver, el diálogo de saberes estamos considerando, por ejemplo, en la vida misma, ya en este ejemplo que poníamos frente a la enfermedad del COVID, ya. Eh, cuando hemos, cuando hemos pasado y nos hemos enterado, por ejemplo, ¿no? De que algún familiar ha empezado con la enfermedad, hemos recurrido a diversas formas para curarnos, voy a decir así. Una forma era la medicina. ¿Sí? Hemos recurrido al médico, a la farmacia, etcétera. Alguien tal vez ha recurrido, además de las medicinas, ha recurrido a algunas hierbas que nos decían en ese entonces, ¿no? Van a tomar sasawi con cañazo, pero a mí, el sasawi, quién ha dicho de que era bueno, qué propiedades tenía, quién? Mayormente los conocedores de las propiedades de estas hierbas nos decían, ¿no? También hemos podido recurrir a otras formas de curarnos. A lo mejor ha llegado una forma, no sé, en forma de pomada china, etcétera. También hemos recurrido. Miren, estamos recurriendo a diversos saberes para enfrentarme a un problema que tenía en ese entonces, que era el problema de la enfermedad, y mi propósito era curar. ¿Ya? Miren, diversos saberes, los que en ese momento yo podía tomar en cuenta y los que conocía además para poder enfrentar un problema y curar. Eso es el diálogo, ¿sabes? En la vida,
misma, en la vida. Pero para pedagogizar ese diálogo de saberes, consideramos tres aspectos, ¿no? Un aspecto es el de la profundización del saber local, ¿ya? Ya estamos diciendo, ¿no? Que esos saberes locales los chicos tenemos, por ejemplo, ¿ya? Un saber sobre esto, ¿ya? Los aspectos curativos del sasau, ya voy a decir así. Pero aparentemente decimos, pues sí, ya sabemos, pero si hacemos una profundización sobre ese saber en ese contexto, y preguntamos a los sabios, a los abuelos, a los padres, a los conocedores, vamos a llegar a profundizar más ese saber. En eso radica. Uno de los aspectos por eso es esa profundización, pero no vamos a poder profundizar un saber local si no está visibilizado antes, ¿no? Si está visibilizado y está ahí, bien, ¿no? Bacán. Pero si no, entonces visibilizaré primero y profundizaré. Otro aspecto es el de hacer, digamos, una especie de encontrar semejanzas y diferencias entre los diferentes saberes, pero mínimamente dos, entre los saberes locales que están en esa comunidad y otro saber que está en el currículo o el otro saber relacionado a la ciencia. Entonces yo digo, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a seguir con nuestra hierbita, sasawi, digo, ¿no? Esta hierba sasawi, como saber local, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Mis abuelos así me han transmitido que es una hierba que crece a, no sé, pues a 4.000 metros, puedo encontrarlo en la orilla de los ríos y ayuda para el resfrío, para fortalecer los pulmones, y si lo quemamos esa plantita y nos los tomamos en polvito, aún más va a ser para curarme el estómago, etcétera. Ya, listo, eso yo sé. Entonces, miren, pero desde el otro lado yo podría decir, ¿qué otras medicinas hay para poder curar la tos, fortalecer el pulmón, etcétera? ¿Cómo es desde la otra mirada para lo mismo? ¿Cómo es? Entonces tendré otras cosas y encuentro semejanzas y diferencias. Semejanzas entre, no sé, a ver, otra, voy a decirlo ya, entre el Big Vaporub, que está como medicamento en la farmacia, etcétera. ¿Qué semejanza? Ambos curan, están hechos a base de hierbas. ¿Qué diferencias hay? De repente el otro no ha sido tratado, ¿cómo se llama? En laboratorio. El otro es natural, pero el otro ya ha sido tratado en laboratorio. Miren, encuentro semejanzas y diferencias. Y finalmente está el planteamiento de alternativas para enfrentar el problema que estamos tratando, ¿no? Entonces, he profundizado, he encontrado diferencias con otros, también he encontrado otras formas de curarme para fortalecer mis pulmones y finalmente hago pues mi propuesta de alternativas y digo, para curarme y fortalecer mis pulmones, yo podría utilizar el sasawi una vez al mes y el Big-Vaporub en las noches, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo, digamos que en este momento se me está ocurriendo, pero que cómo, de qué manera estos tres procesos del diálogo de saberes están presentes, ¿no? He profundizado el saber local, lo he comparado o he encontrado semejanzas y diferencias frente a otros, pero además finalmente he planteado alternativas utilizando los diferentes saberes. Por eso es diálogo de saberes, ¿ya? Eso está en el modelo de servicio que tenemos que considerar también. Y el desarrollo del bilingüismo, eso sí o sí nos está diciendo que en la escuela donde existen estudiantes bilingües con diferentes niveles de bilingüismo, vamos a desarrollar o vamos a, digamos, plantear actividades, plantear planificaciones para que desarrollen las competencias comunicativas en ambas lenguas, ¿no? En el marco del enfoque de desarrollo, digamos, de las lenguas, ¿no? El otro es el tratamiento educativo de las lenguas. Entonces, una vez que yo tengo ya que he hecho mi caracterización psicolingüística y voy a tener configuraciones de mi aula, ¿no? Voy a tener aulas que tienen
con estudiantes con mayor dominio del quechua, menos del castellano, aulas con mayor dominio del castellano, menos del quechua, etcétera. Y para eso vamos a hacer de qué manera vamos a planificar el tratamiento de las lenguas, el desarrollo, digamos, de esas lenguas por lo tanto, el desarrollo de las competencias comunicativas en las lenguas que el estudiante. Entonces, ese es el primer aspecto, digamos, el conocimiento, acá el conocimiento del CENET y del modelo de servicio. Otro aspecto es el conocimiento del contexto, ¿ya? Y creo que está, este, digamos, de más decir, del conocimiento del contexto es sumamente importante. ¿En qué sentido? Si como docente estoy en un contexto andino, amazónico, etcétera, estoy en un contexto, en una comunidad y no me doy la oportunidad de conocer cómo viven las familias, cómo se alimentan, de qué viven, a qué se dedican, qué siembran, qué producen, qué más, Em, cómo es su alimentación, cómo hacen el almacenamiento de sus alimentos, etcétera, varias cosas, me voy a perder la oportunidad en realidad de conocer ese contexto, ¿no? Entonces, este conocimiento del contexto es válido, sumamente importante y poderoso para plantearme y aprovechar de mejor manera, ¿no? Eh, este conocimiento del contexto para plantear actividades y que finalmente nos lleven a aprendizajes situados, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, ese conocimiento del contexto lo vamos a hacer a través de la caracterización sociocultural, que muchos de ustedes seguramente han escuchado o tienen también, ¿no? Esa caracterización sociocultural me va a dar justamente este conocimiento del contexto. Otro aspecto es este orden, el conocimiento de los estudiantes, ¿ya? El conocimiento de los estudiantes. Miren, entonces aquí vamos a tener la caracterización psicolingüística y las necesidades de aprendizaje y los intereses de los estudiantes, ¿ya? Entonces, miren, estos tres aspectos son clave para poder planificar, para poder realizar una eh, planificación, obviamente la planificación anual y también a lo largo del año las planificaciones a corto plazo, porque me van a permitir diseñar experiencias de aprendizaje que finalmente van a desembocar en mi planificación como docente, ¿ya? Entonces, ese conocimiento del estudiante hemos dicho que pasa por la caracterización psicolingüística y las necesidades de aprendizaje, ¿no? Porque la caracterización psicolingüística me va a dar los niveles de bilingüismo de los estudiantes, es decir, me va a botar como conclusiones, me va a arrojar de que cuántos en mi aula, cuántos de mis estudiantes, en qué nivel además están de la competencia comunicativa se comunica oralmente, ¿no? Tanto en ambas lenguas, tanto en este caso si es el quechua, en quechua y en castellano. Pero además tengo que tener en cuenta, ¿ya? Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿A partir de qué? En un inicio de año, a partir de la evaluación diagnóstica, en un inicio de año. Pero a través del año yo voy a tener necesidades de aprendizaje cada vez que termine una unidad didáctica, ¿no? Cada vez que termine una unidad didáctica, ¿sí? Entonces, voy a tener necesidades de aprendizaje cada vez, ¿no? Si mi unidad didáctica está planteada para un mes, para 2 meses, voy a seguir teniendo a lo largo, permanentemente. La planificación entonces cobra sentido cuando abordo pues estas necesidades de aprendizaje de los estudiantes y estas necesidades de aprendizaje están vinculadas a las competencias del currículo, ¿sí?
Pero además tengo que tener en cuenta los intereses de los estudiantes. La teoría, las fuentes nos están diciendo que esto es un aspecto bien importante en el marco de la planificación, porque si consideramos los intereses de los estudiantes, voy a tenerlos mínimamente, ¿no? Prendidos a la unidad, ya sea el proyecto o la unidad o lo que estemos planificando, voy a mantenerlo al estudiante prendido más tiempo. ¿Por qué? Porque está interesado. ¿Por qué? Porque has considerado sus intereses, porque has considerado lo que él está pensando, lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, eso es importante, además de las características individuales, ¿no? Y las formas de aprender de los estudiantes. Miren, todo esto tengo que tener en cuenta el rol digamos, su rol del estudiante en las actividades familiares y comunales. También tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo es eso? Me dirá. A ver, eh, sabemos que los estudiantes en una comunidad, yo puedo hablar de la zona andina, ¿no? Tienen determinados roles en la comunidad a medida que van creciendo, ¿no? A medida que van, digamos, teniendo determinadas edades, de acuerdo a la edad también, ¿no? Si ya es un estudiante adolescente, digamos, puede ir asumiendo algunos roles en su comunidad, le van además dando algunos roles, va teniendo responsabilidades en la faena comunal, en las decisiones que como comunidad toma, representando a su familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? Estas características individuales propias, ¿no? De dónde es, cómo es, cuántos hermanos son, con quienes vive, etcétera, porque vamos a encontrar estudiantes que a lo mejor viven solo con la abuelita, o solo con la mamá, o solo con los hermanos, etcétera. Es importante considerar también eso. Formas propias de aprender también, ¿no? Como decía, a ver, cómo, de qué manera en este contexto. Los chicos cuando les preguntamos, responden normalmente, no se hacen problemas con las preguntas. Entonces, podemos preguntar y repreguntar en cualquier momento y cuando se crea conveniente. Pero si considero de que no es una cultura donde las preguntas no les es muy familiar y en todo caso no son muy, digamos, no están muy familiarizados con preguntas o no les gusta, en todo caso, responder a preguntas, entonces tengo que tomar en cuenta otro tipo de estrategias para poder entablar un diálogo, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, estos tres aspectos consideramos entonces para la planificación, ¿ya? Para la planificación, que lo vamos a realizar. Y tengo 10 minutos para poder compartir un ejemplo eh, de cómo podemos un poco diseñar una actividad, ¿no? Para que los estudiantes efectivamente consideren estas prácticas culturales, estos saberes locales, saberes propios de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, acá decimos, ¿no? De acuerdo al calendario comunal, de acuerdo, podemos encontrar alguna actividad propia que se está dándose en ese momento, porque también se trata de eso, ¿no? En alguna comunidad, en algún momento, por ejemplo, hace poco estuve ¿dónde? En Fereñafe, y me decían que había una actividad durante el mes, no me acuerdo ahorita el nombre de esa actividad, pero era relacionado a una actividad, no, digamos, práctica cultural de la comunidad, donde todos estaban hablando de eso, de esa fiesta, era una fiesta, ¿no? Y entonces ese es un motivo, una oportunidad para que, digamos, preparar y plantear, ¿no? Actividades para los estudiantes, porque además ellos son conocedores de esa fiesta, están hablando en todo momento, llegan a la casa, siguen hablando de esa fiesta, quién va a ser el mayordomo, quién va a dar tal cosa, a qué hora se van a irse, cuándo se van a encontrar, quién va a llegar, quién no va a llegar, qué van a presentar, qué platos van a presentar, etcétera, etcétera, ¿no? Llega al colegio y siguen hablando de lo mismo, y entonces es una oportunidad. Entonces, allí, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Fiesta,
en este caso le están poniendo la identidad y la diversidad, ¿no? Entonces, identificamos una actividad ahí para poder decir, y hacemos un primer momento de descubrimiento de nuestros orígenes. Por ejemplo, esto está más o menos pensado para un contexto eh, donde ya los estudiantes, a ver, para un contexto de repente de revitalización o de EIB urbana, ¿ya? Entonces, los chicos provienen de distintos lugares. Aquí en un aula de EIB urbano, por ejemplo, vamos a encontrar de diferentes culturas. Puedo encontrar yo un quechua, puedo encontrar un aymar, puedo encontrar de otros lados, ¿no? Entonces, si nos proponemos hacer una fiesta de la identidad y la diversidad cultural para poder desarrollar la interculturalidad en los estudiantes, podemos, ¿no? Es una propuesta esto, de hacer en estos tres momentos. Un primer momento de descubrimiento de los orígenes, ¿no? Es decir, podemos plantear actividades para que los estudiantes digan, ¿no? De dónde son, de sus padres, de dónde son, sus abuelos, de dónde son, de dónde han venido, etcétera. O sea, es decir, que descubran sus orígenes, su origen, que descubran, ¿no? Entonces, ese descubrimiento de su origen va a hacerlos autoidentificarse, va a hacer esa autoafirmación cultural también. Solamente alguien puede digamos, afirmarse culturalmente o fortalecer esta afirmación cuando justamente vamos, ¿no? Vamos descubriendo y vamos diciendo, ¿y de dónde son mis? Yo de dónde soy, efectivamente, dónde he nacido, dónde vivo, pero mis padres de dónde son. A lo mejor, ¿no? Mis papás son de Ayacucho y de Apurímac, pero Ayacucho, ¿qué características tiene? Y Apurímac, ¿qué características tiene? ¿Y mis abuelos de dónde eran? Ah, pero mis abuelos dicen que eran de Ayacucho mismo y de más adentro, ¿no? Y mis tal cosa. Entonces, ese descubrimiento de los orígenes es importante para esto. Un segundo momento es encuentros con la diversidad, ¿no? Con nuestra diversidad. Entonces, si ya yo he hecho que los estudiantes descubran sus orígenes, todos los estudiantes del aula han descubierto, pero luego entablamos un momento para que haya esos encuentros de la diversidad. Es decir, cómo es que María dice de dónde es, sus padres de dónde fueron, sus abuelos de dónde vinieron, digamos, de Ayacucho, de Apurímac, pero hay otro estudiante, José, que dice, no, pero yo he indagado, he averiguado que yo sí he nacido en Lima, pero mis padres han venido de Iquitos, ¿no? Y mis abuelos dice que eran de más allá todavía, de otra comunidad. Y así, cada uno de los estudiantes. Ese encuentro de la diversidad es rico para poder entablar y que los estudiantes comprendan, conozcan, reconozcan, se reconozcan y entablen relaciones armónicas entre con sus diversos compañeros a través, ¿no? A través de esto que vienen comunicando. Y entonces son encuentros, ¿no? Con esa diversidad que en ese momento se está produciéndose. Un tercer momento podría ser el plantear ya una feria de la diversidad. Entonces podríamos ir, ¿no? De caminar, de descubrir nuestros orígenes y luego hacer ese entablamiento de esa diversidad. ¿Qué podríamos plantear en esa feria de la diversidad? A lo mejor podría ser una feria donde pongamos nuestras comidas, donde pongamos de manifiesto nuestras prácticas culturales propias del lugar de donde son mis padres, mis abuelos, mis orígenes, ¿no? Ponemos en esa feria relacionado a la música, a la danza, al tejido, a la realización de cerámica, etcétera, etcétera. Pero miren, ya va haciéndose y conociéndose en esa feria de la diversidad. Esta actividad permite justamente esa sensibilidad cultural de los estudiantes, el sentir, ¿no? O sea, me imagino yo en este momento, por ejemplo, si fuera estudiante, si fuera docente y estaría escuchando a todos mis estudiantes, la diversidad que se va a manifestar en el aula, ¿no? A pesar de que yo los tengo durante todo el año
solamente los estoy conociendo por María, por Pedro, por José, etcétera, y a lo mucho sé su nombre, su apellido, y de repente por ahí sé algo de ellos, pero esta actividad me va a permitir conocer más a ellos y a su familia, esa sensibilidad cultural que como docente debo de tener, ese sentí pensar. Por eso decimos que los docentes o en todo caso mm, el ciudadano intercultural tiene que ser este sentipensante, ¿no? No solamente pensante. Pensante es aquel que solo con la cabeza puede decidir muy fríamente. El sentipensante tiene esa conexión, la cabeza lo que piensa, pero también el sentimiento lo que siente, ¿no? Entonces, eso. Otro aspecto que va a permitir es la reflexión, ¿no? Como decía, la reflexión, el sentir, pensar. Y finalmente, la actuación, la acción transformadora, porque aquí no se ha quedado solamente, ah, qué bonito, ya he descubierto de dónde soy, cómo soy, y luego hemos hecho la diversidad, todos nos hemos conocido, hemos pensado de dónde somos, cómo somos, sino hemos hecho un actuar que es esta feria de la diversidad para poder en alguna medida hacer esa acción transformadora. Esta es una pequeña, digamos, actividad que podríamos poner de manifiesto, ¿no? Como esta seguramente hay muchas, pero la idea es que quede de qué manera necesitamos que los estudiantes vivencien, ¿no? Vivencien esa diversidad y podamos en realidad ir formando a estos ciudadanos que queremos, ciudadanos interculturales de respeto, que tengan la capacidad de comunicarse en diferentes momentos con diferentes actores, pero una comunicación asertiva, una comunicación empática, etcétera, ¿no? Eh, ¿Y qué más, qué procesos hemos seguido aquí? Justamente esa autoidentificación cultural, ¿no? El conocimiento de las raíces, el encuentro y el intercambio del cual hemos estado hablando, ¿no? La elaboración y difusión del mapa de la diversidad que podría ser para la feria y la afirmación, ¿no? Cumplimiento voluntario del reto, título, etcétera, todo lo que hemos cumplido en esta actividad, ¿no? ¿Qué hemos recogido, qué nos ha permitido? ¿Qué raíces culturales tenemos? Origen, apellidos, prácticas culturales, lenguas, saberes, creencias. ¿Para qué? Valores y actitudes para cómo hemos realizado eso, el origen y apellidos a través de testimonios audiovisuales, las prácticas culturales, a través, ¿no? de objetos, las lenguas, fotos, música, textos escritos, lenguajes artísticos, ¿cómo? Miren, ¿cómo podemos obtener, ¿no? Para el proceso, miren, todo lo que con los estudiantes podríamos hacer, podríamos generar con ellos, ¿no? A nivel de aula, de grado, de comunidad, de institución educativa, de red, podemos hacer varias cosas, museo, feria, mapa, estrategia virtual, ¿no? Pues estamos dando algunas ideas que seguramente ustedes podrían aún más situar de acuerdo a su contexto, ¿no? ¿Con qué objetivos? ¿No? Por ejemplo, a nivel de aula, museo para identificar lo propio, que nos define, cómo nos definimos culturalmente, identificar lo que culturalmente es distinto, identificar los puntos de encuentro, visibilizar las identidades culturales diversas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos. Y finalmente, la creación de un mapa de nuestra diversidad, ¿no? Ponemos criterios y realizan la elaboración del mapa considerando dos momentos, ¿no? Los estudiantes de cada grado elaboran su propuesta, seleccionando la que consideren, ¿no? Presentan de forma más clara, creativa, motivadora sus diversas identidades. En esta feria que decíamos, allí, ¿no? Los estudiantes elaboran el mapa de la diversidad cultural de las IES y lo presentan a la comunidad educativa. Miren, una cosa muy, tal vez práctica, algo que se puede realizar, es factible de ser realizado por los estudiantes de los diferentes grados, en este caso, o diferentes niveles, ¿sí, no? Entonces, una idea para que podamos ver de qué manera podemos visibilizar esa diversidad y seguir construyendo con los estudiantes, digamos, aspectos o espacios que permitan el crecimiento o el desarrollo de la interculturalidad, ¿no? Eso, mis estimados colegas, y muchas gracias.
5 en punto. Muchas gracias. Hola. Aló. El profesor Daniel, muchas gracias. Bueno, creo que no hay nadie, no sé, no me escucha. En todo caso, eh, los colegas que están en la sala, muchísimas gracias por escucharme y poder compartir este espacio. Igualmente, siempre estamos dispuestos para poder asistirlos y compartir desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias.